¿Por qué? No me niego. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Bien, estamos reunidos. Luis Andrés Poroma, Sí, Licen. estoy en clase, Yamile. Sí. Nicolás Anthony Toro, Buenas noches, doctora. Gabriela Cervantes. ¿Está? Presente, doctora. Gabriela, Sí. perdón, Eloy Mijael Cuellar. Eloy Mijael. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a comenzar por el contenido de la teoría. Les he pasado el video por el WhatsApp. ¿Revisaron ese video del anterior contenido de clase? No los escucho.
¿Me escuchan? Doctora, ¿sí se escucha? Bueno, la anterior Doctora. clase quedamos en esta diapositiva de lo que es la cristalización del virus del mosaico del tabaco, que se empezó a hacer estudios de los virus, ¿no? Con este descubrimiento de una nueva estructura que correspondía a proteínas y ácido ribonucleico, y esto dio origen a una nueva ciencia que es el estudio de la virología. Posteriormente, se hace un estudio también de las mitocondrias, todo lo que son los organelas citoplasmáticos, ¿no? En 1934, precisamente por Adolf Krebs, que Krebs hizo su investigación sobre las diferentes reacciones químicas que ocurrían en la célula a nivel de la mitocondria. Después, en 1945, el descubrimiento del retículo endoplasmático. A través de la ultramicroscopía se logró hacer revisión de todo lo que son los organelas citoplasmáticos. Y así muchos otros tipos de metodologías o equipamientos han permitido hacer estos avances en la investigación de la célula y sus componentes celulares. Ahí tenemos los rayos X, la espectrofotometría de masas, la espectroscopía infrarrojo y ultravioleta, las medidas de radiactividad y los métodos de ultrasonido para lo que es la lisis de células, y así de esa manera obtener componentes celulares y poder estudiarlos. Ya en la actualidad, los avances de la bioquímica han sido utilizados por muchas otras áreas, muchas otras ciencias, incluido la agricultura y la medicina, y es así que se puede evidenciar que el primer evento donde se hizo uso de la aplicación de la bioquímica fue usando las levaduras para la producción del pan, ¿no? Que producen la fermentación, y esto ocurrió hace más de 5.000 años. Entonces, el pilar fundamental de las investigaciones ha sido el desarrollo del conocimiento acerca de las proteínas, en especial de las enzimas. Hoy en día la investigación del código genético humano, que se le conoce como proyecto de genoma humano, ¿no? Donde se identifica cada parte, cada segmento del ADN, y de esa manera se puede hacer también una revisión de lo que es la función del ARN, el ácido ribonucleico, donde este hace una lectura de lo que está en el núcleo, en el ADN, y para posteriormente a través del ARN de transferencia se empiezan a unir los aminoácidos y formar o sintetizar una proteína. Entonces se dice que por cada gen, ¿no?, hay un aminoácido que se va a unir a formar la proteína. Entre las varias aplicaciones de la bioquímica, lo que es los diferentes campos de las ciencias, tenemos el área de la química y la medicina, y aquí aparece un inventor de lo que fue la dinamita, ¿no?, que es Alfred Nobel, y que precisamente empezó a brindar diferentes galardones a áreas como ser química, medicina, matemáticas, fisiología y otras áreas que apoyaban a lo que es la población mundial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Premio Nobel a la Paz Mundial. Entre estos premios Nobel tenemos que están en nuestra área, ¿no?, que son de Albert Kossel, con sus investigaciones de las proteínas y los ácidos nucleicos. Otro que recibió fue Henry Carr, el Premio Nobel al estudio descubrimiento de la función de la vitamina K, cómo es que esta vitamina se encuentra en estos alimentos, en estos productos de vegetales de hojas verdes, y que ayudan a la producción de proteínas de la coagulación a nivel del hígado. Después, 1947, Carl Ferdinand, con su estudio del metabolismo de los hidratos de carbono o los azúcares. Adolf Krebs, que precisamente realizó el estudio del
ciclo de Krebs, ¿no? Estas diferentes reacciones que forman parte de la síntesis del adenosintrifosfato llamado ATP. Watson y Crick, en los descubrimientos de la estructura del ADN, gracias a estos investigadores en 1962, que determinan que el ADN está conformado por dos cadenas, ¿no? Donde ambas están plegadas y forman una doble hélice. Después, Konrad Bloch y Fyodor Linen, con su investigación del colesterol, ¿no? Que el metabolismo del colesterol, tal es así que en la actualidad ese colesterol se conoce como fracción del colesterol bueno y el colesterol malo, ya que ese colesterol malo lo que hace es que las grasas queden obstruyendo los vasos sanguíneos, no sean liberados, no sean llevados al hígado, y en cambio el colesterol bueno, ese sería el tipo de proteína que lo que hace es llevar la grasa hacia el hígado para que sea metabolizado. En 1965, Frank Boyce Jacob y colaboradores con su estudio del control genético para la síntesis de proteínas llamadas enzimas y los virus. Después, 1968, Hulle y colaboradores en su interpretación del código genético y la función de la síntesis de proteínas. Como en esta imagen se muestra, el virus penetra la célula, utiliza lo que es la fábrica de proteínas de la célula, comenzando por replicarse en lo que es integrarse y replicarse en el ADN de la célula y posteriormente transcribir y traducir para poder formar nuevas proteínas y así sintetizar nuevas partículas de virus. Y de esta manera, esta célula infectada va a provocar que otras células, ¿no? Estos viriones también los infecten. De esa manera se propaga el virus de célula a célula. En 1971, Sutherland, por su descubrimiento de la acción o cómo actúan las hormonas, donde se conoció que una célula secretora, una célula que produce o sintetiza la hormona, que es una molécula química, que hace que cuando hay un receptor para esa molécula en una célula llamada blanco, entonces esta célula va a empezar a actuar o a ocurrir una serie de reacciones químicas gracias a esa unión receptor y hormona. En cambio, las células que no tienen receptor no va a suceder ese efecto de que la hormona produzca algún tipo de cambio o reacción en la célula. Seguimos con más premios Nobel como CR para la medicina y fisiología con Gertrude Ilion y George Hitching de Estados Unidos y James Black de Gran Bretaña con su invención de varios nuevos fármacos. Tenemos acá, por ejemplo, en este caso, el tratamiento contra la leucemia, el tratamiento para lo que es también el trasplante de órganos para que el organismo no sea que reaccione contra el órgano trasplantado. Se inventaron este medicamento, la azatioprina, el alopurinol para las personas que sufren de ácido úrico alto, la gota, tratamiento para la malaria, tratamiento para algunas infecciones bacterianas, ¿no? Del nivel tracto urinario, respiratorio o en la misma sangre, utilizando este medicamento que es el trimethoprim, uno de los primeros entre los varios medicamentos o antibióticos reconocidos desde aquellos años. El aciclovir para el tratamiento del virus del herpes y la nelarabina para el tratamiento de pacientes con cáncer. 1997, nos vamos acercando a los años ya más próximos a la actualidad, que tenemos ahí Stanley Prusiner con el Premio Nobel de Medicina por sus estudios de los agentes responsables de la enfermedad de las vacas locas. Estos animales empezaron a tener una encefalopatía a nivel neurológico, una afectación, y que descubrieron que era por un compuesto químico a base de aminoácidos, ¿no? Que no presentaba material genético, sino cadenas de aminoácidos, y eso se les llamó priones. Es así que la bioquímica influye mucho, ¿no? En el desarrollo de nuevas ciencias o nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la formación de nuevas ciencias como ser la farmacogenómica y la proteómica, donde la farmacogenómica, por ejemplo,
se toma en cuenta que hay enfermedades que necesitan recibir un tratamiento y muchas veces ese tratamiento no es efectivo o no resulta bueno para el paciente. ¿Y qué es lo que se hace? A través de una modificación genética se logra que ese medicamento pueda acceder el paciente y no tenga ningún tipo de rechazo o problemas o efectos adversos, cambiando o modificando la parte genética para recibir un mejor tratamiento. En lo que es la proteómica, se hace un estudio de lo que son las proteínas que se sintetizan y que muchas veces se diagnostican enfermedades en base a que hay una alteración de la proteína. Entonces se determina qué proteína es e incluso se puede dar mediante nuevos fármacos que se pueden dar esa proteína que le está faltando a la persona, ¿no? Al paciente que tiene deficiencia de alguna proteína. Esto está entre las últimas ciencias desarrolladas gracias a la bioquímica. Por último, tenemos acá lo que es la inspiración que tuvo Gertrude Bill Ilion, ¿no? Es investigadora que pues lamentablemente falleció su abuelo con cáncer y fue una de las razones por las cuales tuvo interés en desarrollar medicación para este tipo de pacientes, para que no haya más personas que sufran tanto por este tipo de enfermedad como es el cáncer. Ese sería el contenido de teoría. Tienen 17 preguntas al terminar el contenido de teoría. Les recomiendo que revisen esas 17 preguntas para que así tengan idea de cómo son las preguntas del examen, ¿no? Porque ahí tenemos la pregunta 6, 7, 8, que son muy parecidas a las del examen. No sé si tienen alguna duda sobre esas preguntas. ¿Las han revisado? Las preguntas de la página 17 de teoría. Le hice una pregunta, en la página 17 yo solo tengo 10 preguntas y después inicia teoría parte 2, no la tengo la 17 preguntas que usted dice. Solo 10 tengo 10. preguntas de la página 17, dije. Ah, ya le hice, va a disculpar, entendí mal. Ajá. Gracias. Sí, no hay problema. Es bueno aclarar y no quedarse con la duda. Entonces, lean esas 17 preguntas, hagan el esfuerzo de resolver porque varias de esas preguntas son muy parecidas a cómo son las preguntas del examen, ¿sí? Ya viendo en el contenido de prácticas de campo, bioseguridad en los laboratorios, es la práctica de campo número 3. Aquí tenemos los diferentes laboratorios donde el bioquímico puede ejercer como profesional, ¿no? Trabajar en esas áreas. No solamente estamos hablando de laboratorio de análisis clínico, donde se hace análisis de sangre, de orina, de materia fecal, ¿no? De varios líquidos biológicos, sino también están los otros laboratorios donde nosotros como bioquímicos podemos trabajar, podemos ejercer nuestra profesión, como es laboratorio de análisis bromatológico. Bromatología estudia a todo lo que son los alimentos. Entonces aquí se hace estudio o análisis de alimentos. Generalmente estos laboratorios están ubicados en lo que es la parte de industria, de producción de alimentos, ya que la fábrica o producción de alimentos significa que el productor o el fabricante tendría que asegurar que ese alimento sea libre de causar daño, que no sea que cause daño a quien lo consuma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una serie de análisis para asegurar que ese alimento sea inocuo, es decir, que esté libre de causar daño. Entonces, si vamos a una empresa de lácteos, donde producen leche, yogur, queso y demás, seguramente van a tener su laboratorio donde están ahí trabajando, haciendo análisis, por ejemplo, investigando que no tenga bacterias, hongos o algún microorganismo que no corresponda a ese tipo de alimento, ¿no? Y así para otros alimentos también. El análisis toxicológico tiene que ver con análisis de muestras diversas para investigar precisamente sustancias químicas o tóxicos, ¿no? Que puedan estar presentes y que generen algún tipo de problema a la salud, ya sea en personas, animales, ¿no? Incluso en plantas. Esto generalmente también hace apoyo, este tipo de laboratorios, a lo que es la ciencia forense, ¿no? Para estudio de casos de asesinatos o de suicidios, ¿no? O incluso en caso de violaciones se hace investigación de los rastros, ¿no? Biológicos que puedan indicar, ¿no? Quién es el causante del problema o del
hecho delictivo, ¿no? De alguna delincuencia. El análisis ambiental, que tiene que ver con el estudio de muestras de ambiente precisamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurren estos derrames de productos químicos desde empresas o fábricas que hacen derrames en ríos por deshacerse de esos desechos, terminan contaminando el agua y hay mortandad de peces, hay también afectación a la parte ecológica de lo que es el ecosistema, ¿no? En cuanto a plantas y demás. Entonces, ¿qué es necesario? Hacer una investigación sobre qué es lo que está contaminando y por lo tanto se lleva la muestra a un laboratorio de análisis ambiental. Estos laboratorios de análisis ambiental, dependiendo de los equipos que cuenten, los reactivos y todo eso, entonces puede ser que haga estudios de tierra o suelos, de agua o incluso de aire, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tienen de equipos para poder hacer esos estudios. Esta es la malla curricular, el plan de estudios, ¿no? Donde nosotros podemos hacer una revisión de los semestres diferentes, ¿no? Semestre a semestre vamos avanzando diferentes materias de apoyo al entendimiento y comprensión de la bioquímica, pero también empezamos aquí ya en el quinto semestre a tener materias para especialidad. ¿A qué se refiere esto? Que puedo hacer quizás algún posgrado como bioquímico en el área de bacteriología, inmunología, microbiología, el estudio de los hongos, hematología, estudio de la sangre. Entonces, hay diferentes ciencias, como ser la bioquímica de la nutrición, la bioquímica de los alimentos, que me va a permitir hacer después estudio en un laboratorio de análisis de alimentos, ¿no? Bromatológico, con estas ciencias que voy a llevar en quinto, sexto, séptimo semestre. Entonces, tenemos acá varias materias, ¿no? Asignaturas de especialidad que ustedes van a llevar en los semestres últimos. Y ya terminando el noveno semestre, pueden optar por la mención en bromatología, lo que les decía, laboratorio de análisis de alimentos, o la mención en análisis clínicos, que tiene que ver con los laboratorios de hospitales, de clínicas, donde se hace análisis de muestras del cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, esa sería todo lo que es el plan de estudios para obtener el grado de licenciado en bioquímica. Pero una vez que obtenemos el grado de licenciado en bioquímica, en lo que respecta a nuestra carrera, necesitamos tener además cursos de actualización y también cursos de especialidad. Y ahí vemos los cursos de posgrado. El diplomado, por ejemplo, generalmente no requiere de que tenga usted un título de licenciatura, ¿no? Puede ser un curso destinado abiertamente a público en general, o en algún caso incluso se ha optado por ofrecer estos cursos de diplomado para que los estudiantes de la universidad salgan o egresen de la universidad, ¿no? Obteniendo su título a través del diplomado. Pero en nuestra carrera de bioquímica no tenemos eso. En lo que es la especialidad, maestría y doctorado, ya tiene que ver con un título académico que se obtiene, ¿no? Que está aplicado en nuestro campo de la profesión, tiene que ver con nuestro contenido de avance o de lo que es nuestro conocimiento en el área de bioquímica. Y el doctorado tiene que ver con estudios. Después de haber obtenido la maestría, podemos optar por ingresar a un doctorado donde se va a hacer, su objetivo es más que nada investigar, obtener nuevos conocimientos, desarrollar nuevos conocimientos para las ciencias o las diferentes disciplinas. En cambio, el diplomado, su objetivo es más que nada actualizar en un contenido de un tema. La especialización ya tiene que ver con profundizar a nivel teórico, técnico y metodológico del campo de nuestra profesión y su aplicación. Y la maestría ya es de más de efectos de teoría, tecnología y en el campo profesional poder aplicar esos conocimientos. Normalmente estos cursos de posgrado se habilitan en turnos noche o turnos de fin de semana, porque la idea es que personas que ya están trabajando van a optar por hacer estos cursos de especialidad. En el caso del doctorado generalmente es para desarrollar investigadores y que además trabajen más hacia el área de la docencia. Siempre me preguntan cuánto tiempo duran estos cursos, ¿no? Porque si bien la universidad, el plan de estudios que tenemos 9 semestres, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde estudiar estos cursos de posgrado?
Fijémonos acá que el diplomado puede variar según la cantidad de módulos que tenga, 4, 5, 6 módulos, que la especialidad ya involucra módulos desarrollados en un año. La maestría generalmente tiene que ver con cursos o módulos que se van a desarrollar entre año y medio o 2 años. Y en el caso del doctorado, abarca entre 3 y 4 años porque involucra además desarrollar una tesis, un tema de investigación, y que pues eso es lo que aún más tiempo es lo que demora, ¿no? Entonces, la formación continua de todo profesional bioquímico es constante, es competitivo para que nosotros seamos diferenciables de otros profesionales, ¿no? Es necesario tener un posgrado para poder así darle un plus a lo que es nuestra profesión. La maestría en hematología, medicina transfusional, la maestría de gestión calidad alimentaria, la maestría en microbiología clínica, estos son entre los programas de posgrado que nuestra facultad tiene o ha tenido a lo largo de estos años, ¿no? Y tenemos también acá lo que es en el área de análisis clínico, ¿no? Con diferentes módulos, como les decía, que abarca 2 años, ¿no? Y incluso se menciona los requisitos para poder ingresar a este plan de estudios, ¿no? Y dónde son las inscripciones, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nos ofrece nuestro posgrado de la facultad. Nosotros como bioquímicos, como habíamos dicho anteriormente, podemos ejercer nuestra profesión en el laboratorio de análisis clínico, análisis ambiental, toxicológico, bromatológico. Sea cual fuera el laboratorio que estemos nosotros trabajando, seguramente voy a estar relacionada con muestras biológicas, ¿no? Y por lo tanto hay un riesgo biológico. Voy a estar relacionada con sustancias químicas para esos análisis y entonces riesgo químico. Voy a estar manejando materiales de vidrio, mecheros y demás, entonces hay un riesgo físico y así también ergonómicos y psicosociales. Entonces, las normas de bioseguridad deben ser aplicadas en cada uno de estos laboratorios para evitar accidentes o incidentes. En cualquiera de ellos pueden ocurrir ese tipo de problemas. Y es aquí donde les encargo, por favor, tomen en cuenta esta clasificación de los laboratorios de análisis clínico, que es muy distinta a la clasificación de los niveles de bioseguridad. Acordémonos que los niveles de bioseguridad van del 1 al 4, ¿no? Y el laboratorio de bioseguridad es nivel 1, no tiene que ver con los laboratorios de enseñanza, como la universidad. Los laboratorios nivel 2 de bioseguridad, que son los laboratorios donde se hace diagnóstico de enfermedades, ahí están los hospitales y clínicas, su laboratorio de microbiología. Y el nivel 3 y nivel 4 de bioseguridad ya pues son laboratorios donde se hace investigación de agentes biológicos más peligrosos, ¿no? Desde el grupo de riesgo 3 hasta el grupo de riesgo 4, que pueden involucrar tratamientos más difíciles o incluso que no hay tratamiento para poder ayudar a la persona que está infectada. Entonces, esta otra clasificación es muy diferente porque en esta clasificación se toma en cuenta la capacidad de resolver problemas, ¿no? Problemas a nivel ambulatorio, como es un centro de salud, ahí no se van a internar los pacientes, tampoco van a entrar a un quirófano, sino que es una atención ambulatoria. La infraestructura de estos laboratorios es pequeña, ¿no? Y vamos a ver enseguida imágenes sobre estos laboratorios. Los equipos son básicos los que utilizan. Los reactivos y pruebas de análisis también, si ustedes se fijan en su texto guía, comparen el área de bioquímica, cómo es que aumentan las pruebas, desde el nivel 1, nivel 2, nivel 3, van aumentando las pruebas de análisis, y también los equipos, la cantidad de equipos que se desarrollan en cada nivel, todo eso es diferente en cada nivel, ¿no? De atención en salud. El personal, mientras en un nivel 1 hay uno o dos bioquímicos, ¿no? O un bioquímico y su técnico, personal técnico. Sin embargo, en el nivel 2, nivel 3 ya tenemos más personal en cada laboratorio, según sea el nivel 1, 2 o 3. Entonces, los centros de salud cuentan con un laboratorio pequeño. Los hospitales ya que tienen quirófano, ¿no? Y que tienen, en el caso del nivel 3, ya tienen especialidades diferentes, como ser neurología
oncología, para el estudio de cáncer. Entonces, los laboratorios también tienen que tener más pruebas de laboratorio de análisis para apoyar a ese diagnóstico de enfermedades. Aquí tenemos el ejemplo de un laboratorio de análisis clínico del nivel 1, ¿no? Donde se observa qué tipo de materiales, equipos y reactivos básicos se necesitan. Miren, acá tenemos un mesón de trabajo, tenemos una bacha o espacio donde se hace el lavado, ¿no? Tenemos una heladera para guardar los reactivos, un horno para esterilizar los materiales una vez que se lavan, se esterilizan, una microcentrífuga para medir la cantidad de glóbulos rojos que están presentes en el paciente y por lo tanto saber si tiene o no tiene anemia. El hacer observaciones microscópicas es lo que más predomina en el nivel 1, lo que uno puede usar el microscopio para hacer identificación, por ejemplo, de una tinción de Gram. Entonces aquí vemos bastante el uso de tinciones para el estudio de microbiología. Básicamente lo que se hace es tinciones. Se utiliza también la macrocentrífuga, que es esta. Tenemos pruebas en serología, que es el estudio de la sangre en la parte del suero, en la parte líquida, donde voy a hacer pruebas así, pruebas sencillas, rápidas, que solamente hay que mezclar el reactivo y la muestra y observar si hay aglutinación, si se observa un cambio, eso nada más. Entonces el personal decíamos que es 1 o 2 personas que trabajan en este tipo de laboratorios. En cambio, en el nivel 2, podemos observar que ya el área de recibir las órdenes médicas para análisis ya es un área aparte, tiene un espacio para que los pacientes puedan esperar. Tiene un espacio diferente para lo que es la toma de muestra de sangre o las muestras biológicas, microbiológicas también en otro espacio diferente. Cada lugar o área de trabajo tiene un personal diferente, ¿no? Un personal bioquímico y técnico que trabajan con el uso de los diferentes equipos. Aquí hay otra área, otro personal bioquímico. Aquí vemos 2 bioquímicos. Y en el caso de microbiología, por ejemplo, en estos laboratorios del segundo nivel ya tienen muchas veces cabinas de seguridad biológica para el estudio de los agentes infecciosos. En cambio, en un nivel 3 ya hablamos de hospitales que cuentan con especialidades que no tienen en el nivel 2. Entonces vemos una infraestructura mucho más grande, fijémonos acá, un espacio mucho más grande, mucho equipo, estos equipos se utilizan muchas veces de forma más automatizada. Usted coloca en un tubo la muestra e ingresa a estos equipos y automáticamente el equipo empieza a manipularlo internamente, medir, ¿no?, ciertos componentes y liberarle un resultado impreso. En una impresora sale el resultado. Entonces, lo cual no significa que estos equipos puedan manejarse solos. Alguna vez ha pasado que la parte médica, al ver cómo funcionan estos equipos, piensan, ¿no?, y dicen, bueno, pues entonces es fácil, tan fácil manejar estos equipos que entonces, ¿para qué necesitamos bioquímicos? Podríamos comprar un equipo y que nos den los análisis y los resultados. Sin embargo, ¿alguna vez ha ocurrido que han comprado algún equipo, por ejemplo, para medir gases, gasómetro, y resulta que en los días, en la semana, ya al mes, ya no está funcionando ese equipo? ¿Por qué? Porque ellos desconocen cómo es que se debe hacer, ¿no?, un mantenimiento, un cuidado de ese equipo para que esos resultados que salen del equipo pues puedan ser confiables. Entonces nosotros como bioquímicos estamos en ese trabajo de manejar equipos también, pero esos equipos pueden ser controlados y manejados correctamente por un bioquímico, ¿no? En cambio, en la parte médica no tienen ese tipo de capacidad, ¿no?, porque ellos no se han formado para eso, se han formado para atender a los pacientes en la parte clínica, en otra forma, ¿no?, con uso de otros instrumentos, no precisamente manejando equipos. Entonces vemos que en cada área tiene su propio equipamiento, su propio personal. Este personal bioquímico ya tiene que tener especialidad. Cuando viene el Servicio Departamental de Salud, si usted está trabajando en el área de microbiología, le van a pedir dónde está su título de posgrado. Si está en el área de análisis clínico, química sanguínea, tiene que tener su posgrado. Si está en el área de hematología, lo mismo, tiene que tener su posgrado. Al menos si es encargado del área, responsable, tiene que tener un posgrado. Entonces aquí vemos las diferentes áreas de laboratorio que están en su texto guía, ¿no? Está la bioquímica, que es el estudio del análisis de la parte líquida de la sangre, la parte química de la sangre. La hematología, que se hace estudio de las células de la sangre, como ser los glóbulos rojos, si hay anemia, no hay anemia, o está más bien con exceso de glóbulos rojos.
Si tiene leucocitos, están aumentados o están disminuidos para saber si tiene infecciones. El área de uroanálisis para investigación de la muestra de orina, hacer una investigación de la muestra de orina y saber si ese paciente, ¿no?, tiene quizás piedras en los riñones que le llaman, ¿no es cierto?, cristales, o si tiene algún componente químico fuera de lugar, ¿no?, en un valor muy alto. Todo eso se hace análisis de la orina. En un nivel 1 se hace un análisis básico, ¿no?, en un microscopio y unas tiras de reactivos y nada más. Pero en cambio en nivel 2, nivel 3 ya se puede hacer mediciones de componentes químicos en la orina. En el área de serología se hace estudio de la parte del suero, es decir, la parte líquida de la sangre una vez que se ha coagulado la sangre. Entonces, este líquido me permite investigar, por ejemplo, anticuerpos para el COVID o anticuerpos para la hepatitis, ¿no? Y así poder distinguir si ese paciente tiene esas infecciones, si ha pasado por esas infecciones o si está recientemente infectado. En cambio, en el área de parasitología se hace estudio de precisamente los parásitos, no lo que son los microorganismos, pero a nivel de parásitos, como ser los huevos, ¿no?, que se observan al microscopio, o las larvas. Entonces se hace identificación de estos parásitos y así determinar qué enfermedad tiene el paciente. En el área de microbiología o bacteriología se puede hacer identificación del agente biológico. Es decir, si yo tengo una muestra de secreción de oído y consideramos o se sospecha que tiene infección en el oído, vamos a hacer un cultivo, ¿no?, cultivar en estos medios para que crezcan colonias, y esas colonias vamos a través de estos tubos que tienen ciertos componentes químicos, según el cambio de color voy a poder indicar si esa bacteria qué nombre y apellido tiene, es decir, identificar a ese microorganismo. También se puede hacer ya en un nivel 3 de atención en salud en los laboratorios. En el área de microbiología se puede identificar al agente infeccioso y también utilizar medicamentos como son los antibióticos para identificar a qué medicamento es susceptible ese microorganismo, es decir, qué medicamento le va a ser útil para el tratamiento. Porque en algún caso va a haber resistencia a algunos medicamentos y entonces esos medicamentos ya no se pueden utilizar en ese tipo de infección. Entonces habrá que usar otros medicamentos y para eso está la prueba de análisis que se llama antibiograma. Si ustedes revisan su texto guía, tiene una lista, ¿no?, de pruebas de análisis en el nivel 1, bastante pequeña su lista en cada área. Nivel 2 ya aumentan las pruebas y en nivel 3 aún más cantidad de pruebas y porque también tienen más equipos y más reactivos y un profesional bioquímico más entrenado, capacitado y con especialidad. Entonces, esa es la diferencia entre el nivel 1, 2 y 3, que las pruebas de análisis van a ir aumentando, ¿no es cierto?, del nivel 1 al nivel 3, porque según qué tipo de atención necesitan los pacientes, pues necesitarán más pruebas de análisis. Y es así que la bioseguridad es nuestra forma de vida, sea el laboratorio en que estemos trabajando. En cualquiera de los laboratorios debemos nosotros tomar en cuenta la bioseguridad. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Con eso terminamos el contenido. Jóvenes. No, Listen, todo bien, interesante el tema. Bien, gracias. Entonces, podemos revisar el texto guía. No es necesario que se aprendan esos términos, ¿no?, esas pruebas, simplemente hacer diferencia entre los 3 niveles. Con eso nos despedimos y que tengan buenas noches. Buenas noches, Listen, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, Alison. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Listen. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.